Bueno, pues en primer lugar me gustaría que te presentara y que me dijeras si has tenido algún tipo de relación con la acampada o has estado en alguna comisión o cuál es tu relación. Yo he tenido más una curiosidad sociológica que una participación en el movimiento. He leído desde el principio lo que estaba ocurriendo, pues bueno, porque me interesan estos movimientos distintos a lo que estamos acostumbrados a ver. Y he venido algunas veces al principio cuando estuvisteis acampados aquí, pero tampoco he sido un entusiasta. Y desde el punto de vista sociológico, bueno, imagino que han sido muchas las conclusiones que has sacado. Cuéntanos así un poco por encima. Hombre, no te creas que los sociólogos concluimos enseguida de todo lo que vemos. Hombre, yo el análisis que veo es que en este momento, donde se nos cae el estado del bienestar y todo eso que habíamos proclamado, y resulta que en este país nos han impuesto unas normas laborales difícilmente digestivas, pues uno espera que alguien responda a todo esto, y movimientos como este pues sensibilizan de una manera muy especial, porque van mucho más allá del hecho de que los contratos se han precarizado, los salarios se han bajado. Hay muchas cosas más por detrás que a mí me parece que estos movimientos ayudan a analizarlo, aunque no sean sociólogos, que no hace falta serlo para analizar estos movimientos. Claro. ¿Hay algún movimiento social que te recuerde que, bueno, que haya tenido la magnitud del 15M en España o quizás fuera? Yo no sé, a lo mejor había que remontarse al Mayo francés. Sí, claro, mucha gente lo compara, hay diferencias no es que sea miméticamente se pueda asimilar, no, pero allí hubo una frescura del momento, y yo creo que esa frescura con otras dimensiones, de distinta forma. No estamos hablando de un grupo importante de intelectuales, estamos hablando de un movimiento más que nada juvenil, y tiene sus similitudes. Es un movimiento, no es una organización, y por tanto surgen, aparecen, desaparecen, y normalmente aparecen y desaparecen con ocasión de situaciones un poco extremas, como puede ser la actual que tenemos en las sociedades occidentales. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el sentido, ¿no?, de una movilización ciudadana de ese tipo? Porque lo acabas de decir, ¿no?, que tienen un comienzo y un fin. ¿Cómo podríamos analizarlo en el sentido práctico, ¿no?, de decir, oye, pues no es que no haya servido para nada, sino que... Un movimiento de estos siempre sirve. Otra cosa es que un movimiento de estos, su muerte es querer eternalizarlo, como las organizaciones que estamos acostumbrados a ver. Por tanto, me parece que es importante que aparezcan estos movimientos, sabiendo que por su propia definición de movimientos van a desaparecer con el paso del tiempo. Aquí no hay estatutos, no hay normas, me refiero a normas formales de las que estamos acostumbradas, que hay que respetar cuando entras en una organización. Eso no es aquí, por eso se llama movimiento y no se llama organización. Y eso tiene la espontaneidad de quien nace ante una necesidad, y cuando esa necesidad decaiga o simplemente no se conquiste o simplemente la gente se canse, pues desaparecerá el movimiento, pero no cabe duda que aparecerán otros en otro momento. Esa es la esencia de los movimientos sociales. Claro, es lo que decíamos, ¿no?, con eso, que es un movimiento, no es una organización. Mucha gente pensaba que tanto en las elecciones municipales como en las generales esta movilización iba a cambiar los resultados electorales, y no ha sido así. ¿Cuál es su análisis? Hombre, yo no es que desligue una cosa de otra, pero supongo que no está en el fondo de los pensamientos de este movimiento modificar la estructura política de un país, ni ganar unas elecciones. Son otros intereses, son, digamos, cosas más cercanas a los ciudadanos, más humanas, menos magníficas, y por tanto tampoco con una voluntad de permanecer en el tiempo indefinidamente, ¿no? Es, digamos, una sensibilidad especial, unas situaciones también muy peculiares, y sobre todo unas preocupaciones por dónde van las cosas, Claro, no son, no son unos objetivos, ¿no?, de cambiar el mundo
o sea, de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que la esencia puede ser cambiar el sistema poco a poco, basarse en la educación para llegar al final a esa meta a largo plazo, ¿no? ¿Un movimiento social lo puede conseguir? O bueno, son muchas cosas. Yo creo que es suficiente que ponga en tela de juicio los valores que se están sosteniendo en esta sociedad. Por lo menos hace pensar, no sé si conseguirá cambiar, es muy difícil cambiar un sistema como el capitalismo en las sociedades occidentales, pero sí yo creo que llama a la reflexión a mucha gente. En esta misma plaza, una de las cosas que a mí me llamaban mucho la atención era personas ya bien adultas y con mucha experiencia y con mucha vida andada que hacían unas reflexiones muy serias y se identificaba con el movimiento y se identificaba porque en el fondo veía cosas que él no había sabido, o las personas concretas no habían sabido traducir, pero eso es lo que ellos buscaban de alguna manera. No pensaban en ganar las elecciones, no pensaban en nada de eso, pero sí pensaban que una sociedad no podía seguir por este camino, o había que cambiar determinados aspectos de esta sociedad. Que se consiga o que no se consiga, yo creo que el movimiento en sí es un valor. Es un valor y sí que va a significar algo para un futuro, o sea, ha tenido o podrá tener esa repercusión, ¿no? Sí. Hombre, yo siempre digo, esto no queda en frío. Hablan los medios, vosotros no tenéis una posibilidad económica de haceros propaganda, pero los medios hacen propaganda, la gente lo habla. Yo siempre aludo al fenómeno en esta plaza porque aquí había muchos curiosos y además muchos curiosos de alrededor. Sí. Y yo creo que poca gente, supongo que algunos se habría, pero poca gente os rechazó. Al revés, yo veía que había una solidaridad espontánea, que aparecía aquí gente con bolsas de comida, apoyo para no sé qué. Eso es una solidaridad de gente que a lo mejor no participaba al 100%, como muchos de vosotros estabais implicados en esto, pero desde luego la sensibilidad con respecto a lo que estabais planteando llegaba inmediatamente. Y con respecto a eso, ¿cómo analizarías tú el, digamos, capital social, los lazos que se generaron, ¿no? En tanto de gente desconocida como gente que vino sola y que quizá luego se fue con un grupo de gente con la que has seguido trabajando? No sé, me interesa tu punto de vista. Hombre, yo no sé cómo eso habrá evolucionado, pero el hecho de que la gente atienda, escuche, venga, la plaza se convirtió en referencia para mucha gente para escuchar lo que vosotros hablabais, discutíais y planificabais. A mí me parece que eso es ya una conquista. Vosotros no os pregonasteis ni en la tele, ni en la radio, ni en ningún sitio. Simplemente aquí discutisteis, hablasteis, planteasteis problemas y la gente opinó. Y eso es muy rico en un país donde se tiene pocas ocasiones para hablar en la calle de estos temas y con la espontaneidad que se hablaba. A mí eso me llamó la atención como novedoso de la forma de transmitir un mensaje o unas inquietudes, una forma de pensar. Era el ágora, aquí se hablaba. Claro, de hecho te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Barajamos mucho el término procomún, ¿no? El hablar de cosas que pertenecen a los ciudadanos y que realmente nos hemos olvidado de que es así, ya no se usan. Entonces me interesaba tu punto de vista también como sociólogo, ¿no? Con el uso que hace o que se ha hecho de la plaza a lo largo de la historia y bueno, y en qué punto está y qué hace el 15M para recuperar un poco ese ágora. Vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a oír discursos y reflexiones desde la tele, desde la prensa escrita, pero no estamos acostumbrados a esto. Es decir, la espontaneidad que tiene un sitio de estos no la encontramos en cualquier sitio. Y yo creo que eso es una riqueza que atraía a mucha gente porque se hablaba muy razonablemente, se hablaba al mismo tiempo con libertad y sobre todo con mucha espontaneidad. Y eso siempre es rico, porque a veces no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Y aquí se decía, y supongo que mucha gente se sentía identificado con lo que estaba escuchando, por eso volví a venir al otro día.
no se pedían autógrafos ni se sacaban fotografías a los que lo decían, pero ahí había unos mensajes que yo creo que eran suficientemente ricos y así lo demostró la gente cuando una y otra vez venían por aquí. Como cualquier situación, una vez que ya se conoce, pues la gente va decayendo, porque tampoco podemos tensar la cuerda durante 365 días, 24 horas al día, ¿no? Por eso se llaman movimientos, surgen, hacen pensar, se paralizan, vuelven a la actividad, porque no se trata de conquistar grandes objetivos, sino de transmitir formas de pensar y de ver la vida distintas de lo que es común. Yo estoy avanzando esto, pero no porque yo sea un experto en la materia, sino un poco la percepción que yo he tenido de las veces que he estado por aquí. Claro, por eso, pero es fundamental también, ¿no?, el prisma de cada uno, porque bueno, estamos entrevistando a gente que ha estado dentro de la comisión de comunicación y tienen un prisma muy concreto, ¿no? O gente que pasaba simplemente, los que tú has mencionado, para venir a la asamblea y escuchar y quizá no participaba. Entonces tú tienes otro punto de vista que es muy interesante, pero bueno, evidentemente, claro que vamos a poner que es el punto de vista sociológico. Bueno, sociológico, si queremos lo llamamos sociológico, aquí hay intuiciones, hay observaciones antropológicas, claro, hay alguna reflexión sociológica, pero está muy bien. No todo lo que yo digo es hablar es cátedra ni mucho menos, mi percepción. Eso que nos enseñan, nosotros nos tenemos que distanciar de la realidad porque la realidad nos contamina. Bueno, pues es que contaminados estamos desde que hemos nacido en un sistema como el nuestro y lo vemos desde nuestro prisma, por tanto, eso ya lo sabemos, que estamos en esa situación. Claro, a nosotros los periodistas nos dicen que tenemos que ser objetivos en todo momento, y ¿cómo vas a ser objetivo? Yo eso se suele decir mucho, y cuando dicen eso yo suelo decir, hombre, yo sería objetivo si fuese un objeto. Desde el momento que soy un sujeto soy subjetivo, porque mi forma de vivir, mi forma de pensar, las experiencias que he tenido, eso están presentes cuando yo percibo lo que tengo a mi alrededor, y esas son las gafas que tengo, es que no me las puedo quitar, ni me doy cuenta que estoy mirando con esas gafas, pero entiendo que soy subjetivo porque soy sujeto. Claro. Y eso no es un delito, es ser persona. Es humano. Objetivo es el naranjo este que tenemos aquí, porque es un objeto. Totalmente objetivo. Y bueno, creo que también Raquel en aquella entrevista te preguntó por el tema de la cobertura de medios de comunicación, porque estuviste, o bueno, también tendrás tu análisis, ¿no?, de lo que viste, si seguiste en los medios en aquella... Hombre, si yo tuviese que decir o tuviese que contestar a una pregunta, algo así, ¿qué te parece lo que dicen los medios acerca del movimiento? Pues yo diría, pues los medios utilizan el esnovismo del asunto y cuando se pasa, pues se olvidan de él. Claro. Pero yo creo que lo vuestro tiene importancia, porque si no las cosas que no se conocen no existen. Pero también es verdad que hay un grupo de gente que estéis donde estéis, están detrás y lo siguen. Yo no me voy a declarar un forofo del movimiento, pero sí os digo que yo lo sigo por la prensa y me interesa cuando aparece en otros sitios, porque me parece que es importante que la gente más joven de este país reflexione de manera distinta a como habitualmente estamos viendo que se reflexiona sobre esta sociedad. Y yo creo que eso es un enriquecimiento, como mínimo un enriquecimiento de las formas de ver la realidad que tenemos alrededor. ¿Y crees que es mayor la crisis económica o la crisis de valores? Vale, ya paro con esto. ¿Se puede separar una cosa de otra? No lo sé, o sea, claro que no se puede, ¿no? Claro, porque pero una primero crisis, fue el huevo, la gallina, claro. Una crisis económica, pues digamos que socava todos los cimientos, porque nos encontramos con 5 millones de parados en este país, eso socava todo, socava a las familias, a los individuos, a los que vienen por detrás, a los que están estudiando, qué va a ser de mí, qué pasa, a quién despedirán, a quién no despedirán. Eso revuelve todos los fundamentos de todo. Creíamos que éramos un país potente, que Europa era el no va más, y ahora resulta pues que andamos
yendo de un sitio para otro buscando trabajo. La Merkel llamaba hace bien poco tiempo españoles para allá y ahora solo los españoles, no solamente sobran, sino que los que se fueron no precisamente están bien tratados, como parecía ser la noticia, que hay un cierto tratamiento bastante desigual, como ha sido tradicionalmente la inmigración, claro. Pero yo creía que estaban llamando a los jóvenes mejor formados y mejor preparados, la generación mejor formada de este país. Pero cuando llegan allí, en lo que yo conozco, tampoco conozco gran cosa, tengo la impresión de que no precisamente los tratan como unos profesionales bien formados, que lo son, que bueno, pues por lo menos lo que yo he llegado a leer, que me ha extrañado mucho porque creía que era más iluso al principio, lo que estoy comprobando es que lo tratan con la distancia del que viene de fuera. Claro. Bueno, creo que eso es así. Al final hay como una generación perdida, ¿no? Ahí de, como has dicho, bien formada. La mejor formada de nuestra historia. La mejor formada, ¿no? Y al final eso tendrá una repercusión en el futuro. Hombre, en cuanto yo estoy convencido. Hagan lo que se haga, les paguen más o les paguen menos, el hecho importante de tener la generación mejor formada de este país, yo creo que eso tiene que tener sus efectos necesariamente. Algunos de esos efectos sois vosotros aquí, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que también tenga repercusión sobre nosotros positiva. Positiva, lo digo yo. Hombre, sí. Que vosotros estéis esta tarde dedicados a escuchar estas cosas que yo digo aquí, porque os interesa transmitir una forma de ver un movimiento que es distinto de lo que habitualmente vemos, yo creo que eso es un valor importante. Es una forma distinta de ver las cosas, válida, ¿cómo no? Y además no lo estáis haciendo gente ignorante que se le ha ocurrido una belleza una noche de verano, ¿no? Sois gente que habéis estudiado, que conocéis la realidad, que la habéis vivido, que estáis muy cercano de todo lo que está ocurriendo y estáis dando vuestro punto de vista acerca de esa realidad, con todo derecho y además con muchos conocimientos. La generación mejor formada de nuestro país. Eso dice mi madre, vas a sembrar, o sea, hija, tú siembra que luego recoges. Y yo, mamá, esto no son los mismos tiempos que antes, no se recoge.